de enero. Doy la más cordial bienvenida al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Dice el titular de la OMS que la pandemia está lejos de haber terminado y en nuestro país nuevo récord de contagios, cerca de 50,000 tuvimos hoy, además 320 defunciones según el informe de la Secretaría de Salud. La pandemia es la principal preocupación de un porcentaje importante de compatriotas. En un instante platicaremos con Alejandro Moreno del Financiero para que nos cuente cómo están sus números. Rosario Robles Presa, dio la ex jefa de gobierno de esta ciudad, da positivo a COVID. En más información, todo está listo para la revocación de mandato. Hace un momento platiqué con René Miranda y me dijo que habían validado el 3% requerido de firmas. Parte de lo que me dijo fue esto. Hay condiciones para que el Consejo General en breve pues haga el anuncio ya de la convocatoria formal para la realización de este ejercicio el próximo 10 de abril, como todos sabemos. En más información, Estados Unidos y varios países lo respaldan, piden una nueva reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tratar el tema de Corea. El día de hoy, el embajador de México ante ese órgano, Juan Ramón de la Fuente, hizo un nuevo llamado a proteger particularmente a las defensoras de la paz, a las constructoras de la paz. Parte de lo que dijo de la Fuente. México insta a que el Consejo de Seguridad se pronuncie cuando tenga conocimiento de estas situaciones, enviando una señal inequívoca de rechazo. Especial atención merecen las constructoras de paz que vienen a este consejo a informarnos sobre la situación de sus países. Parte de lo que dijo hoy Marcelo Ebrard, además de escribir un artículo sobre el tema Banamex, platicaremos del tema. Empezó a trabajar en el proyecto Amigas y Amigas de México para facilitar el ingreso al país, también la vacunación de Moderna en la zona de la frontera, para facilitar a la gente que tiene otra vacuna pueda ingresar a los Estados Unidos. Piden empresarios inmobiliarios de Quintana Roo confianza y certidumbre. Hace un momento mi compañero Jaime Núñez platicó con Miguel Ángel Lemus y esto le dijo. Hay condiciones para que el Consejo General en breve pues haga el anuncio ya de la convocatoria formal para la realización de este ejercicio el próximo 10 de abril, como todos sabemos. Bueno, este es René Miranda. Si tienen la bondad nuestras compañeras que llevan el audio de poner a Miguel Ángel Lemus, es el audio número 6. Vamos con él. Nosotros estamos de acuerdo con la inversión en la infraestructura, que sea productiva, que sea real y que no nos engañen. Pero la afectación de declarar como utilidad pública la propiedad privada, eso realmente nos bajó la confianza. Bueno, pues parte de lo que dijo. El presidente hizo defensa multirregión y multiplataforma a Salmerón, que porque no tiene denuncia. A los exgobernadores priistas porque no se están vendiendo, simplemente están aceptando otro cargo. Otro espaldarazo al gobierno de Veracruz, como para que lo entienda muy bien, el coordinador de los senadores, y a Delfina, que tiene denuncia y sentencia en firme. Dice que es un orgullo tenerla como secretaria de Educación, o sea que defendió a todos los que tienen y los que no tienen. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Bueno, y seguimos con la información. Hoy el dólar con 20,91, en el caso del euro 23,11, la Bolsa Mexicana de Valores hoy tuvo un retroceso, ya andaba arañando los 54,000 puntos, bajó 53,223, se mantiene en buen nivel. La FTSE Viva 1,226, la mezcla mexicana de exportación vuelve a subir, otro golpazo al petróleo, $80,18. Hoy dio a conocer el INEGI el indicador oportuno de actividad económica y la verdad es que, bueno, pues no viene bien el cierre del año. Tenemos una disminución del 0,2%, la variación anual esperada de las actividades secundarias en diciembre del 2021 es de 0,4% y las terciarias de 1,3%. En diciembre, dice el INEGI, el indicador oportuno de actividad económica estima una variación negativa del indicador global, o sea, el famoso IGAE, de tal manera que, bueno, pues mucha política. Ayer oíamos los discursos
discursos, hablar de historia y de hacer, sabrá Dios cuántas cosas más. Yo ya no distingo entre lo que es historia y lo que es la vida normalita. A veces me pregunto, caray, no me daré cuenta que estoy viviendo así como la época más interesante de la historia. O es como, pues, diría algún personaje de Voltaire, una especie de candidez absoluta, ¿no? Todo el mundo cree que está viviendo el momento más, en fin, es el momento que nos toca vivir y no, por supuesto, me voy a poner a discutir el tema, pero sí me preocupa mucho que mucha historia, mucha política, para desayunar, comer y cenar, respiramos, inhalamos y todo, política, pero ¿y la economía? Pues ¿dónde está la gran discusión sobre temas que tienen que ver con el desarrollo económico, ¿no? Está la gran estrategia de la recuperación económica. Buena parte del debate eléctrico pues es como la soberanía. A mí me sigue sorprendiendo y no, por supuesto, me extiendo en el tema, simplemente comparto mi punto de vista, que no haya en este debate inicial de la reforma, en este caso energética o eléctrica, un debate sobre el desarrollo económico, que es como la gran estrategia nacional. Ayer lo platicamos con Salomón Chertorivsky, ni de los usuarios, porque pues los usuarios, por más que hagan propaganda, seguimos dependiendo del CFE, o sea, no hay proveedores privados de estos que dibujan como malignos y grandes arañas que nos den electricidad. O sea, no tenemos más camino que recibir de la CFE y bueno, pues igual que tiene la transmisión, la distribución y todo el material residencial, tiene absolutamente toda la información, bueno, pues está efectivamente en manos de ellos. Entonces dice uno, bueno, ¿entonces están pensando en nosotros o están pensando solamente en reforzar, que es a mí lo que me llama la atención, a un órgano del Estado? O sea, todo mundo tiene, perdón que cite Spinoza nuevamente, pero todo mundo persiste en su esencia. El capital quiere ganar, los políticos pues quieren hacer política, ¿no? Cualquier cosa, incluso los temas paleontológicos se vuelven política para ellos. Y en este caso, pues las entes del Estado están pensando en cómo ampliarse, ¿no? Y uno dice, hacer una reforma para reforzar un órgano del Estado. No dice una, no habría que pensar mejor en hacer crecer la economía, sobre todo pues porque llevamos 3 años muy malos, con pandemia y todo lo demás, pero 3 años muy malos, y ahí está el dato del IGAE, de ahí partía para hacer la reflexión, y no funciona. O en los usuarios que piensen en nosotros, decir, oiga, pues vamos a ver cómo les damos mejores servicios, o la posibilidad de decir, usted qué tipo de compañía quiere tener. Nosotros no contamos, aquí lo que cuenta es efectivamente el Estado. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Durante los primeros 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han cometido 4.305 privaciones de la libertad, con 5.513 víctimas y solo hubo 4.903 detenidos, lo que significa que hubo al menos 4 plagios al día durante estos 36 meses. Así lo informó la Asociación Alto al Secuestro, quien agregó que el estado de Veracruz y el municipio de Benito Juárez en Quintana Roo es donde más se ha cometido este delito. Informaron que durante el 2021 se registraron 1.020 casos de secuestro, lo que representa una disminución del 15.2% comparado con el mismo periodo del 2020, cuando se contabilizaron 1.204 carpetas. Sin embargo, la presidenta de la organización, Isabel Miranda de Gualas, pidió no cantar victoria, ya que la administración de López Obrador acumula 4.305 secuestros, una disminución del 39.5% si se compara con el mismo lapso de la gestión con Enrique Peña Nieto, pero respecto al sexenio de Felipe Calderón representa un incremento del 67.4%. No debemos de cantar victoria, seguimos con cifras altísimas, tener 4.305 secuestros contra 2.571 que tuvimos hasta diciembre del 2009, indudablemente que nos debe de ocupar y preocupar. Miranda de Gualas refirió que el mes de diciembre del año pasado, este delito observó un aumento en 6 entidades, son Chiapas, Guerrero, Puebla y Sonora, además de Veracruz. Este es el estado en donde hay un ranking, pero que ocupa el número 1, ya que suman un total de 815 casos por plagios. Doctor, el reporte. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues ya tengo en la línea al director de encuestas, estudios de opinión del Financiero, un académico además muy reconocido. Doctor Moreno, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Gusto saludarte.
Oye, repunta la inquietud, ¿no? Del COVID como principal problema. Cuéntanos cómo se están moviendo tus números, doctor. Claro que sí, con mucho gusto, Leonardo. Pues mira, tenemos la encuesta que ya prácticamente ha sido mensual de seguimiento a la pandemia, al asunto de los contagios, a las opiniones sobre el COVID. Y bueno, la pregunta que nos dio la historia central en la publicación de hoy en El Financiero es que crece la percepción del coronavirus como principal problema. Básicamente pasa de 12% de menciones que tuvo en diciembre, 10% en noviembre, a 26% en enero, es decir, se duplica. Y esto pues claramente refleja la información que estamos teniendo y además las experiencias cercanas, a veces directas con los contagios que pues también han repuntado a unos niveles que no se habían visto en el país. Cada vez que hay una ola de contagios, el problema principal en la opinión pública suele crecer la pandemia, el coronavirus, y es el caso en este mes de enero, Leonardo. Oye, todo mundo, no todo mundo, pero muchos han efectivamente, reportado, conocido a alguien contagiado. Incluso hay muchos que te reportan que conocen a alguien que falleció o tienen efectivamente noticias de alguien que falleció, doctor. Así es, digamos que son indicadores pues de las letalidades, de los contagios, que también llevamos casi mes con mes. Y pues empezó por allá del inicio de la pandemia en 7% el primer mes que conocí a alguien. Prácticamente hoy, en enero, en este mes, 85% de la gente encuestada nos dice, sí, es mucho, yo conozco personalmente a alguien que ya se contagió de COVID. De ellos, 44% dice que es un familiar, es decir, dentro del hogar, en la familia cercana. Sabemos que el concepto de familia en México pues sigue siendo extendido, pero 44% reporta un familiar que se contagió de COVID en algún momento, no necesariamente en esta cuarta ola, pero sí en algún momento. Por otro lado, pues sí, la familiaridad con las personas que lamentablemente han fallecido. El 70% de los encuestados nos dice que sí conocía personalmente a alguien que pues desafortunadamente falleció a causa de COVID, 70%. De ellos, 23% nos dice que pues se dio en el seno familiar, es decir, ya sea en el hogar directamente o con alguna relación cercana. Así que casi 1 de cada 4 mexicanos ha perdido a un familiar ante esta pandemia, 70% a alguien conocido, ya sea directamente, también aquí es amplio el concepto de pues alguien que conozco, ¿verdad? Ya. Oye, un 16% dice que se contagió, hay un amplio 82% que dice que no, pero el tema de la reapertura o confinamiento, ¿cómo lo tenemos, doctor? ¿Qué dice la gente? Debemos... Dando vueltas. Mira, casi durante toda la pandemia la actitud predominante ha sido restrictiva, de apoyo a las restricciones y medidas de aislamiento. Creo que siempre estuvo en tono con el confinamiento inicial, pero a partir de octubre y luego en noviembre y diciembre cambió. La mayoría era que pues ya había que volver a la normalidad, hacer las actividades normales, reabrir los negocios, y sin embargo en este enero se vuelve a voltear. 37% está de acuerdo principalmente con la apertura, 60% con las restricciones y medidas de aislamiento. Es decir, no es solamente la percepción de que el problema ahí está, sino que es peligroso, que hay que tomar medidas, y ciertamente pues se vuelve a voltear aquí la preferencia de los mexicanos y mexicanas por un ambiente más restrictivo. No quiere decir esto, doctor, que se esté pidiendo nuevamente cerrar, confinamiento, pero sí guardar medidas de aislamiento, restricciones y pues quizás de distanciamiento social, ¿no? Ya. Oye, por otros indicadores que tengas disponible, este enero la gente lo está viendo más complicado que eneros anteriores. ¿Tienes ahí algún dato revelador de cómo está el ánimo nacional en este enero? Ya nos decías de la preocupación por el COVID, Alejandro. Claro que sí, mira, de hecho el día de ayer publicábamos una encuesta en la Ciudad de México, en la que ahí sí pues les preguntamos directamente cómo ven
la cuesta de enero, cómo ven las dificultades económicas, ¿no? Entonces, pues lo que nos encontramos en este mes es que el 49% de entrevistados capitalinos ve la cuesta de enero más dura que hace un año, 49%, frente al 20% que la ve más leve y 27% igual. Aunque la mayoría la ve difícil, es decir, sí la ve pues dura, nada fácil, hace un año, haciendo la misma pregunta, era mucho más alta la preocupación, la percepción de dificultad económica, 59%, 10 puntos más que ahora. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sí hay preocupación, que sí hay una mayoría de capitalinos que se las está viendo difíciles, pero es, digamos, ligeramente menor que hace un año. Todavía estaba peor. Ya, pues doctor, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, gracias como siempre por el espacio. Un abrazo, Leonardo. Un abrazo, el doctor Moreno, el director de encuestas del Financiero, además un académico muy reconocido, hoy platicando con usted. Leí un texto, publicó hoy en La Jornada, Marcelo Ebrard, de Patrimonio Cultural de Grupo Banamex. Dice, hoy los mexicanos pagamos 43,000 millones anuales por concepto del rescate bancario, del cual una buena parte es para el Grupo Citibanamex, por lo que sería un gran gesto con el pueblo mexicano si esa institución financiera donara su acervo artístico a México. Pues yo no sé si en estos momentos que lo van a vender la vayan a donar, pero lo que supongo que sería de recibo, es decir, oiga, en caso de que la vendan, pues que el acervo quedara en México. De todas maneras, no creo que se puedan llevar al Palacio de Iturbide, ¿no? Ni ningún otro, se quedaría en México. La verdad es que no lo sé. Yo recuerdo que Citibanamex, o Banamex más bien, pues fue privado, después el gobierno lo nacionalizó, después el gobierno lo reprivatizó con todo y el patrimonio cultural, después los mexicanos se lo vendieron a los norteamericanos y en todos los momentos pues el patrimonio ha estado aquí, ¿no? Es decir, no creo que se puedan llevar los edificios y bueno, pues en todo caso es un bien privado, no estoy seguro que lo vayan a donar. Lo que probablemente sea pues deseable es que haya un compromiso a los nuevos compradores de mantenerlo íntegro. No sé si tal cosa pueda ser, pero supongo que los edificios catalogados como históricos no se pueden desmontar y llevar al exterior. En fin, de todas maneras, ahí está el debate. Por cierto, hoy dice Bank of America que está mejor situado para comprar Banamex. Habrá que esperar, por supuesto, la cantidad de dinero que pretenden, en qué condiciones se da la venta. El presidente ha insistido mucho en este asunto de las que se paguen impuestos. Bueno, pues si se hace a través de bolsa y son ventas de acciones, depende de cuánto estaba la acción y cuánto se puede efectivamente dar. No lo sé, todavía está por verse. Claro, el presidente formula y querría, bueno, ayer se fue hasta que valía 40,000 millones el banco, imagínense. Claro, le toca una tajada más amplia al Estado. En cualquier caso, ahí están las discusiones, yo se las paso al costo y usted tendrá, por supuesto, la mejor opinión. Mi querida Edna Jaime, qué gusto saludarte. Igualmente, Leonardo, ¿cómo estás? Bien, feliz de verte. ¿De qué vamos a platicar hoy, Edna? Igualmente. Leonardo, mira, quiero hablar de una tablita de salvación. Bueno, más que una tablita de salvación, ya es un barquito para pues navegar por pues las tempestades. Yo estoy muy preocupada por las finanzas públicas, como tú y la audiencia se pueden dar cuenta. Lo que llevo de este año en este espacio he hablado del tema. Sí, estoy bien preocupada por las finanzas públicas. Y este barquito o pues, tabla de salvación se llama tenencia, Leonardo. Decirte que a finales del año pasado presentamos un estudio muy bien hechecito, coordinado por Mariana Campos, que lleva el programa de presupuesto y rendición de cuentas de México Evalúa, donde vemos que tenemos un potencial de recaudación que no se ha explotado. Recordarás y recordarán quien nos escucha que en el 2012 el gobierno federal dio a los estados la potestad del cobro de este impuesto. Muchos ejecutivos estatales a lo largo de estos años, de entonces a ahora, decidieron por diversas cuestiones, considero yo que la política es una muy importante, dejar de cobrarlo, Leonardo. Decidieron que iban a hacer
pues gobernadores más sexys, más populares, si no cobraban el impuesto. Y se ha dejado de recaudar. En 2019 había 17 entidades que de plano no cobraban la tenencia y se han dejado de recaudar alrededor de 80,000 millones de pesos, Leonardo. Tenemos 15 estados que la cobran, pero me parece que otra cuestión bien interesante es que han cambiado la tenencia por otros impuestos y derechos vehiculares. Y aquí es donde tenemos un problema mayor. La tenencia es un muy buen impuesto. Es un impuesto progresivo, es un impuesto que le cobra más a quien compra un carro más caro, es un impuesto que es fácil de cobrar y es un impuesto que si se puede hacer un acuerdo previo de a dónde se pueden destinar los recursos que se recauden a través de él. Realmente no es excepcional. Muchos países tienen el impuesto, lo dedican a mejorar el transporte colectivo, lo dedican a mejorar pues cuestiones de infraestructura y yo veo que los estados están necesitados de dinero, que tienen carencias enormes. El no cobro del impuesto predial, de la tenencia, perdón, implica pues malos servicios públicos. Yo pienso que este dinero se puede dedicar al fortalecimiento de las policías, a tantas cosas. Pero bueno, han estado cambiando la tenencia, Leonardo, por refrendo, reemplacamiento de otros derechos vehiculares. Este cambio, este cambalache no es afortunado. Estos impuestos tienden a ser regresivos, son cuotas fijas que tienden a ser regresivos. Le quitamos la ventaja de la progresividad. Y cada vez más estados, ante las dificultades, están recurriendo al cobro de estos derechos, de estos refrendos, reemplacamiento. Entonces, estamos cambiando un impuesto progresivo por uno regresivo, Leonardo. Fíjate que nos llamó la atención Querétaro. A Querétaro siempre lo traemos porque hay una buena práctica que compartir del Estado. Y nos llamó mucho la atención que en este año, con un nuevo gobernador, se esté incrementando de manera muy importante pues tanto el refrendo como el reemplacamiento. 130% el incremento de reemplacamiento. Entonces, estoy segura que esto le va a dar al Estado y al gobernador un margen de maniobra en términos de recaudación de recursos, pero estamos, insisto, cambiando un impuesto bueno por uno malo. ¿Qué implica que este potencial recaudatorio esté desaprovechado? Voy a dar 2 datos, Leonardo. Estos 80,000 millones de pesos que no se recaudan vía tenencia, de estos estados que no los están cobrando, implican 10.7 veces el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Implica, Leonardo, es 33% mayor a todos los gastos destinados de las entidades a la inversión pública. Entonces, sí creo que es momento de tomarnos en serio esta idea de cobrar impuestos para generar buenos bienes públicos, ofrecer servicios públicos de calidad. Tenemos un instrumento a la mano que no implica gran complejidad y que necesitamos recuperar esa recaudación. Los estados, los políticos siempre van a tener un incentivo de corto plazo, Leonardo, pues a darnos a veces gato por liebre, que nos acaben cobrando más a través de reemplacamiento, refrendos, etcétera, pero no se ve tan mal porque no cobran la tenencia. Pero decirte que lo que proponemos en este estudio es que sea a través del Pacto de Coordinación Fiscal, ya sea que sea obligatorio el cobro de la tenencia, que a los estados se les obligue, o que se les incentive a través de un mecanismo donde aquellos que recaudan por tenencia reciban pues un premio a través de la distribución de participaciones. De esto trata el estudio. Los invito a consultarlo. Es bien importante. Ya lo estoy bajando. Que bueno, es bien importante que pensemos en estas alternativas, Leonardo, que son fáciles, que son progresivas, que pueden dar recursos. Es bien importante la contraparte, que se destinen a
cuestiones que generen valor para los mexicanos. Tú sabes que además estamos trabajando desde hace tiempo con policías y no sabes qué bien le vendría recibir recursos sostenidos a lo largo del tiempo, el esfuerzo de profesionalización de policías. Te pongo un ejemplo de cuál puede ser el destino de una recaudación, la recaudación de un impuesto de esta naturaleza. El caso de que lo respetar. Oye, lo voy a leer con mucha atención, pero suelo estar completamente de acuerdo contigo y ahora estoy como al 60%. Me genera muchas dudas. Uno, porque ha generado en los últimos años competencia inadecuada entre entidades. Ya ves lo que hay entre Morelos y la capital. Dos, en este país en el que convive la legalidad con la ilegalidad, tienes un presidente legalizando autos chocolate y tienes a los usuarios de coche que pagan Nissan e IVA sobre el mismo, además pagando tenencia. Tú eso, oiga, como que sí está muy efectivamente dispar. No hay un cumplimiento parejo de la ley. Y te doy dos argumentos más, pero te prometo que voy a leer el documento, Edna. Uno, yo pondría un impuesto a la circulación. Si usted quiere circular, independientemente del vehículo que tiene, todos lo debemos pagar. Y el impuesto a la saturación o congestión que muchas ciudades tienen, si usted quiere circular en las avenidas de la Ciudad de México más saturadas, usted tiene que tener el pago por congestión, igual que los ayuntamientos pueden cobrar mucho por el tema de estacionamientos. Me sigo preguntando a dónde se va todo el dinero que pagamos por estacionarnos en las calles, pero creo que si se transparentara eso, podríamos tener algo más eficaz y universal que solo el impuesto de la tenencia, Edna. Leonardo, pienso que son grandes ideas lo que propones. A mí me encantan los impuestos progresivos, Leonardo, porque pienso que es una manera. Estoy de acuerdo que no es a través de la recaudación que uno va a generar más equidad en este país, pero sí creo que los impuestos progresivos ayudan a ese objetivo, Leonardo. Entonces, por eso, un argumento bien importante del estudio es no quitarle la progresividad. Si ponemos una cuota pareja, como por ejemplo Querétaro está poniendo una cuota de 1,000 y tantos pesos con descuento a todos los carros, sea un Maserati o sea un Bochito, ahí sí me parece que estamos perdiendo la oportunidad de la progresividad del impuesto. Pero creo que nos podemos poner creativos. Lo importante es tener autoridades que quieran ser creativas, que gobiernen. El ejercicio de gobierno implica eso, recaudar fondos para transformarlos en bienes públicos que generen valor para la gente. Pero me parece que tenemos alternativas. Si seguimos como estamos, creo que el peor escenario es el statu quo, porque está empobreciendo a la Hacienda Pública Federal de manera muy riesgosa, lo mismo que las estatales, y no te digo que las municipales. Eventualmente vamos a tener gobiernos con quiebras técnicas, Leonardo. Entonces sí es momento de pensar en alternativas. A mí estoy de acuerdo con tus dudas. Yo te invito a leer el documento, pero también lo voy a hacer. Pues, sería buenísimo tener esta convocatoria, idealmente nacional, con distintos sectores donde pensemos el futuro de la hacienda pública de este país, porque de eso depende la fortaleza del Estado mexicano, las respuestas que dé el Estado mexicano a los problemas públicos apremiantes. Depende también de eso las políticas redistributivas y la calidad de servicios y el acceso a derechos básicos. No estamos hablando y la última parte que y la última parte te la tomo, o sea, deberíamos saber que ese dinero que pagamos se va a una finalidad. Mira, te pongo un ejemplo en 20 segundos. Me llega la boleta del predial, que es otro tanganazo, y me dicen, felicidades, el 77% de tu colonia cumple. Y yo digo, pues bendito sea Dios, pero vete tú a preguntar cómo están los servicios, no han mejorado, a pesar de que el esfuerzo de mis vecinos ha sido importante, a juzgar por lo que me dice la propia autoridad. Pues si vas transparentando qué se hace con el dinero, el tema de la tenencia fue que pues su origen fue, tuvo los Juegos Olímpicos, ni más ni menos en el 68, y bueno, pues actualmente la gente se sigue preguntando a dónde va todo ese dinero. Pero en fin, es parte de un cálculo del consenso que deberíamos hacer. Mi querida Edna, Leonardo, te prometo que leeré el documento. Muchas gracias. No puede haber cobro de impuestos y representación. Vamos a regresar a lo básico.
No puede haber cobro de impuestos y representación sin buenos mecanismos de transparencia y vigilancia del gasto. Buena gobernanza, si vamos a recaudar más, necesitamos buena gobernanza y transparencia en el gasto. Muchas gracias. En efecto. Pues te lo agradezco mucho. Edna Jaime, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos. Que si tiene usted tiempo y ganas, hablando de gobernanza 4.0, y leí el artículo del presidente del Foro Mundial de Davos, hablando de la gobernanza 4.0, hacia dónde nos debemos mover como humanidad. Vale mucho la pena que le eche un vistazo al texto. Tengo ya en la línea telefónica, le agradezco mucho que converse con nosotros, al country manager de la IATA en México, nuestro buen amigo Cuitláhuac Gutiérrez. Cuitláhuac, bienvenido. Hola, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio. Oye, pues plan de vuelo, ¿no? Cuéntanos cómo está la aviación civil, cómo está México. Había varios temas con los que nos quedamos el año pasado, que si seguíamos degradados, no sé ese asunto cómo va, si ya se están tomando las medidas necesarias para cambiar esta situación. Ahora hay incertidumbre sobre lo que viene en el aeropuerto de Santa Lucía, si está o no conectado, si habrá o no condiciones para que las líneas aéreas que ahora están sufriendo el tema de COVID, Cuitláhuac, que es el tema de los contagios, pues puedan efectivamente operar desde ahí. ¿Cómo estás viendo el panorama del país? Cuéntanos. Claro, doctor. Muchas gracias. Mira, en efecto, como dices, ¿no? 2021 cerró con muchos pendientes en materia de aviación que veníamos trabajando desde la industria con las autoridades en México. Sin duda el más importante dentro de esta lista de pendientes es el tema de la degradación de categoría, ¿no? Es un tema donde hemos estado enfocados totalmente. Desafortunadamente, entre la temporada de diciembre, el tema de Omicron nos vino obviamente a impactar este proceso que venía caminando de manera correcta por parte de las autoridades mexicanas y en coordinación con el equipo de la FAA. Hoy estamos en la espera, ¿no?, de que este proceso vuelva a arrancar, que el equipo de FAA y AFAC continúen trabajando para continuar con los planes previstos que teníamos de regresar a la categoría 1, tan pronto sea posible en el principio de este año, ¿no? Así es que ahí estamos con ellos, está el trabajo que se está realizando junto con autoridades. Por otro lado, el mercado, México ha hecho, vamos a decir, un papel... Oye, pero perdón que te detenga ahí. ¿Tenemos alguna idea de cuándo? Porque oí que el canciller a finales del año pasado le preguntaron, dijo, bueno, pues si nos va bien podríamos pensar hacia verano del año 2022. ¿Tú ves razonable esa fecha? O, en fin, ¿cómo lo ves? Mira, para nosotros creo que ahorita lo más importante, doctor, es confirmar que este proceso se vuelve a reiniciar. Hemos estado apoyando a la FAC a través de nuestros contactos con FAA, con la Embajada Americana en México, para empujar esta reactivación del proceso. Porque en el momento en el que está el proceso, esta reinicio del proceso y las reuniones de seguimiento nos van a empezar a dar ya más luz, ¿no? Hoy sería, desde nuestro punto de vista, complicado decir si son 3 meses, 4 meses o 6 meses, ¿no? Porque las visitas que vienen son claves para el proceso, ¿no? Entiendo. El siguiente punto que ibas a evocar, ¿cuál es, Cuitláhuac? Es la recuperación del mercado, doctor. Creo que comentaba, México creo que ha hecho un papel importante en el tema recuperación de mercado, en el tema recuperación post-COVID. Las aerolíneas, tanto nacionales como internacionales, operando en México, prácticamente el mercado doméstico ha cerrado ya en niveles pre-COVID, y el mercado internacional fuertemente impulsado por el mercado americano, ¿no?, que pese a todas estas nuevas restricciones, pruebas, requerimientos, no ha venido respondiendo bien. Y aquí es importante señalar que hoy nos encontramos en una situación distinta en cuanto a mercado. Hoy la demanda existe, ¿no? Y hemos visto que ahí están los pasajeros. Hoy estamos respondiendo a esa demanda, tratando de tener asientos en el mercado que permitan dar atención a esto. Sin duda, creemos que para el verano el mercado mexicano completo, tanto internacional como doméstico, debería estar ya recuperado en niveles prepandemia. Aquí han seguido apostando, obviamente, muchas aerolíneas internacionales que han reanudado sus operaciones y están ya prácticamente en servicios prepandemia, pero evidentemente el tráfico de pasajeros aún está en niveles un poco más alejados, ¿no?
Sí, claro. Y la infraestructura se sigue viendo insuficiente, grandes colas en los aeropuertos, no solamente ahora que hemos tenido esta crisis de contagios. Preguntarte el avance, en los próximos días tendremos ya Santa Lucía operando. ¿Está plenamente demostrada la compatibilidad óptima? Si pueden funcionar al máximo nivel los dos aeropuertos, ¿eso ya está demostrado y resuelto técnicamente, Cuitláhuac? Sí, doctor, mira, yo lo pondría en dos vertientes, ¿no? Una, obviamente, es el tema que ha sido de mucho hablar del espacio aéreo, ¿no? Hemos estado involucrados como industria, junto con el operador CENEAM, con la autoridad, ¿no? Revisando las diferentes fases de espacio aéreo, dando retroalimentación a todos estos nuevos procedimientos que se han diseñado, pero como bien comentas, ¿no? Lo que es el driver o el punto decisivo de toda esta convivencia es la operación completa de todos estos aeropuertos. Y los simuladores nos pueden decir una cosa, pero evidentemente no cuando uno simula, todas las simulaciones las hacemos con diferente tipo de condiciones, ¿no? Y hoy, en el momento que nos encontramos, bueno, claramente vamos a tener una carrera larga o una línea de tiempo larga para poder llevar estos dos aeropuertos a una operación completa y máxima. Y el objetivo de Santa Lucía, que es tratar de aliviar capacidad al aeropuerto de la Ciudad de México, va a depender, ¿no?, también de los avances que se tengan en temas, no de la propia obra, porque la propia obra, bueno, estará lista, estarán ahí y seguramente habrá algunas operaciones, pero sí del resto que rodea un proyecto de un aeropuerto, como es la conectividad con la Ciudad de México, en este caso, ¿no?, y el propio desarrollo de operaciones comerciales en el aeropuerto, ¿no? Ya, interesante. ¿Algún otro punto que te parezca importante que conozca la audiencia? No, bueno, creo que evidentemente hoy también está el tema que estamos enfrentando en este principio de año con todas estas nuevos temas y disposiciones, requerimientos de viaje, ¿no? Obviamente es poder seguir nosotros cumpliendo con todos los protocolos sanitarios con nuestros pasajeros y seguir trabajando con autoridades en procesos de implementación de tecnología que nos ayuden a eficientar todos estos procesos en aeropuertos, ¿no? Que esto al final lo que beneficia es la experiencia del pasajero. Y bueno, ahí es donde estaremos enfocados, además de todos los demás puntos en los próximos meses, para tratar de incrementar hoy mejorar el nivel de experiencia que tenemos hoy en el AICM, que bueno, lamentablemente todos lo conocemos, no, pero estamos seguros que podemos seguir implementando mejoras en los procesos, ¿no? Muy bien, pues Cuitláhuac Gutiérrez, Country Manager de la IATA en México, muy agradecido por la conversación. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Un saludo a todo tu auditorio. Saludos. Bueno, pues ahí tiene usted el tema de la aviación y bueno, por los pendientes que tenemos, el principal es la degradación de categoría, que bueno, pues es un tema doloroso, delicado, para las compañías extranjeras es una oportunidad mayor, claro, las mexicanas hace un rato hacía la reflexión sobre Aeroméxico, Interjet quebrada en esta administración, pues que se suma a otros fracasos empresariales que hemos tenido en el pasado, de tal manera que pues tampoco hay un momento expansivo, decir, a ver, las líneas aéreas van a volar a sabrá Dios cuántos destinos, pero sí, las extranjeras pueden en estos momentos entrar, la restricción les pega a las nuestras, así es que bueno, pues tendrá que haber los funcionarios capacitados y todo aquello que nos exigen para que las cosas estén en el nivel que deben de estar, es decir, en el nivel 1, ya nos ocurrió una vez y nos volvieron a degradar. Así es que, bueno, en este caso sí hay consecuencias. En otros ámbitos puede uno no tener calidad educativa. Ya ve usted que, pues, si en PISA reprobamos, años van, años vienen y todo el mundo se echa la culpa y no pasa nada. Pero aquí sí hay una consecuencia y es que te dicen no más vuelos, o sea, te limitan el número de vuelos mexicanos. Así es que tenemos pendiente ese asunto. Saludo ahora a mi compañero José Antonio Crespo. José Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Mucho gusto. Oye, pues tres temas te pongo sobre la mesa. Uno de ellos es pues la defensa de esta multiplataforma y multiregión que hizo hoy el presidente a todos sus colaboradores, desde Delfina hasta Cuitláhuac, pasando por Salmerón. Es decir, con la 4T no se mete nadie, José Antonio. Así es. Bueno, hemos visto desde el principio de este gobierno que cuando se trata de gente cercana a él, colaboradores, funcionarios que trabajan con él, parientes, ahí no se aplica la ley, ahí se aplica un criterio muy laxo, defensivo,
y simple y sencillamente se les defiende. A quien sea, siempre sale y dice, no es cierto, son críticas, son campañas negativas, no se ha aprobado. Con lo de Pío dijo que eran aportaciones ciudadanas, como las que ponía los insurgentes, en fin, ¿no? De tal manera que casi siempre hemos visto una defensa sistemática de sus colaboradores, pese a que haya evidencia, pese a que haya pruebas. Hay veces que efectivamente hay simplemente sospechas, denuncias, sin muchas pruebas, pero incluso cuando ya están firmes, cuando está probado, él sale y dice, no, yo no tengo confianza, no es cierto, son ataques de los adversarios. Y eso es lo que hizo hoy precisamente también. Entonces, lo que queda claro aquí es que tenemos una doble vara en la aplicación de la ley, como antes, ¿no? No digo que antes estuviera. No, pero no cambió lo que él dijo que iba a cambiar, que no iba a proteger a nadie, que todos parejos ante la ley. Y ha sido puro discurso, pura retórica, porque su gente, sus cercanos, sus colaboradores siempre lo defienden. Lo vimos también, por ejemplo, con Félix Salgado Macedonio, cómo lo defendió, y a pesar de que las denuncias venían desde hace como 6 años, decía que era una campaña para esta elección, cuando las acusaciones venían ya desde hace mucho tiempo. Entonces lo ha hecho con toda su gente. Son doble vara, una para los opositores, y no todos, y otra totalmente distinta para sus colaboradores. Y argumentos diferenciados. Salmerón dijo, no hay denuncias. En el caso de Delfina no solo hay denuncias, sino hay pruebas y hay sentencias, pero tampoco opera. El mensaje que le manda a Cuitláhuac, que en este caso al gobernador de Veracruz, es un claro elemento para descartar ya a Ricardo Monreal de la carrera presidencial dentro de Morena, José Antonio. Yo creo que estaba descartado, y yo creo que Monreal lo sabía desde hace mucho. Ahí ellos se enfrentaron cuando se nombró como candidata de la capital a Claudia Sheinbaum. Salió Ricardo Monreal y dijo, no, pues, en primer lugar está mal hecha, es tramposa la encuesta, porque yo había salido por arriba en otras encuestas. Segundo, a mí el presidente me ofreció y me prometió ser el jefe de gobierno. Entonces, desde ahí pues ya se veía pues que él no iba a ser candidato, ¿no? Ahí vino la ruptura. Entonces yo me imagino que él simplemente se está ratificando el hecho de que Monreal no va a ser candidato de Morena. Yo creo que ya hace tiempo que se ve, y yo creo que Monreal lo tiene muy claro. Ya. Sí, hoy dijo Cuitláhuac, vamos contigo. Oye, dice que no está comprando gobernadores, incluso dice, ¿cómo se atreve Alejandro Moreno a anunciar que los podría expulsar? Me refiero a Pavlovich, me refiero a Isa, incluso hoy hizo público que había invitado a Corral, pero contiene la doble nacionalidad, bueno, pues no lo pudo nombrar, supongo que lo iba a nombrar cónsul en los Estados Unidos. No los está comprando. ¿Qué está haciendo con todos estos gobernadores priistas, mi querido José Antonio? Yo creo, la interpretación que yo le doy es que está haciendo acuerdos, está haciendo pactos, no comprándolos con dinero, pero sí esos gobernadores calculan que ya el PRI va de bajada, que ellos ya no tienen mucho futuro en el PRI, y yo creo que han hecho un acuerdo para entregar la plaza. Lo vimos con cierta claridad en Sinaloa y también en Sonora. Yo te entrego la plaza, yo de la gobernatura facilito tu triunfo con Morena, te doy todo lo que se necesita para que ganes, y a cambio de eso, pues en primer lugar impunidad, me imagino, cualquier cosa que tengan por ahí guardada los gobernadores, y segunda, pues si me ofreces algo, pues no le digo que no. De tal manera que yo sé, creo que no es que los compren, pero sí hay pactos para rendir la plaza a cambio de impunidad y eventualmente algún encargo por ahí, como lo va a hacer el de Pavlovich.
Sí, sí, que ganó Durazo con amplitud, o en el caso de Campeche, que ganó Laida Sansores. Uno ve que Oaxaca va más o menos por esa trayectoria, habrá que ver, aunque es una aliancista, en Durango cómo se comporta el gobernador, pero el gran enigma, José Antonio, es si el Estado de México se va a negociar también así. ¿Tú cómo lo ves? ¿El PRI resiste o el PRI, como ha ocurrido en Sinaloa, como ha ocurrido en Sonora, se vuelve un partido, ¿cómo llamarlo?, colaboracionista con la 4T? Sí, ese es un enigma, una cuestión que vamos a ver, porque podría pasar cualquiera de las dos cosas. No me extrañaría ver ahí a Del Mazo entregando la plaza también. Él ha sido muy sumiso con López Obrador, ¿no? Muy colaborador. De tal manera que no me extrañaría que también entregara la plaza para que ganara Morena, que además yo creo que sí tienen con qué ganarla. Estuvieron muy cerca hace 6 años o 5 años. Claro. Entonces sí podrían ganarla con la colaboración, o por lo menos... Y en 2 presidenciales o 3 ha ganado López Obrador, ¿no? El Estado de México. Así es, de tal manera que no sería raro que pasara eso. Pero tampoco descarto el hecho de que el PRI, siendo su principal bastión, lo ha sido desde hace mucho tiempo, pues traten como partido de retenerlo y de ganarlo. Entonces ahí sí tengo una duda, porque creo que cualquiera de los dos escenarios es perfectamente factible. Ah, sí. Oye, finalmente te pregunto, la ofensiva en contra del INE por parte del presidente, diciendo, a ver, no va a haber más dinero y háganle como quieran. Las últimas reacciones, ¿qué opinión te merecen, José Antonio? Bueno, es parte de la estrategia que tiene contra el INE desde el principio, pegarle, debilitarlo, descalificarlo, para eventualmente justificar en una reforma electoral que ya anunció, más o menos, pues tratar de ejercer el control sobre el INE, quitar anticipadamente, si se puede, algunos de los consejeros molestos, sobre todo a Córdoba y a Ciro Murayama, quizá otros también, de tal manera que está aprovechando la consulta, por un lado, para hacer su propaganda personal, porque de revocación no tiene nada de esa consulta, y por otro, para echarle la culpa al INE, de que no vayan a salir bien las cosas, que no hubiera suficientes casillas, como ocurrió con la consulta del año pasado de agosto. Entonces, si el INE no le alcanza... Que no sirvió para maldita la cosa, ¿no? Para nada, era también para una cuestión de propaganda, etcétera. Pero si no le alcanza al INE poner las 160,000 casillas que requiere una elección presidencial, pues claro que lo van a atacar y a criticar, ¿no? No le dieron los recursos para hacerlo, pero le van a echar la responsabilidad al INE y decir, claro, es que no se bajaron sus sueldos, es que tienen ahí 5 perros policías y les dan de comer croquetas, etcétera. Carísimas las croquetas de los perros. Pues seguiremos puntualmente ese tema, pero sí preocupa la forma en que se ha venido manejando el asunto. En fin, mi querido José Antonio, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Un abrazo, Leonardo, que todo muy bien. Cuídate mucho. Y el tema del Estado de México da como para reflexionar, ¿no? Se convertía el PRI en un partido regional, entonces van a defender solamente el Estado de México mientras entregan, como visiblemente ha venido ocurriendo con todos estos gobernadores que después reciben su estrellita, ¿no? El presidente, que es muy simpático, tengo que decir, con ironía, decía, no los estamos comprando, no estamos comprando sus conciencias, solamente pues su proyecto personal, ¿verdad? Y no comprando en el sentido de te doy un cañonazo de 50,000. ¿Quién resiste un consulado en Barcelona?, diría don Álvaro Obregón. Con esto nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.